Hoy está con nosotros la maestra Yvonne Klein. Ella es especialista en educación socioemocional, es brigadista del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, mejor conocido como ILEF. Es también terapeuta gestal. Bienvenida, querida. Muchas gracias. Y está también con nosotros nuestro historiador favorito. Está Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista. Bienvenido. Gracias, Pita, qué gusto. Y qué gusto estar aquí con Yvonne. Muchas gracias. Ay, a ver, empezaba yo diciendo que nos encanta etiquetar y clasificar, y entonces nos etiquetamos, seguramente diferente de cómo nos etiquetan los demás. Sí. ¿Es esto inherente al ser humano, el tratar de poner a cada quien en un casillero? Bueno, yo creo que cuando viene lo diferente, la otredad, hay una inseguridad con respecto a qué tanto se va a conservar. Entonces es un poco como instinto de sobrevivencia, pero estamos mucho más allá del instinto de sobrevivencia, somos entidades sociales. Entonces esto ya se ha convertido en algo que va mucho más allá, ¿no? Y bueno, luego voy a participar con respecto a lo que implica ese concepto de racismo y clasismo, las diferencias que hay entre los dos. Claro, lo que me interesa de entrada es saber si es algo natural del ser humano, el tal vez no verte reflejado en otra persona porque es diferente, porque tiene diferente color de piel, porque tiene el cabello diferente, y al no reflejarte te sientes una especie de rechazo, o si es algo inculcado y aprendido. Todo. Las dos. Okay. Todo eso. Es miedo a la diferencia. Básicamente es una fobia. De hecho, el racismo también se ha clasificado como xenofobia, escrita con X, se pronuncia xenofobia, pero es una fobia, es miedo a la diferencia. Y allí puede ser, no me espejeo, dijiste tú, ¿no? No me siento identificada con, porque ella es morena, yo soy güerita, ella es güerita, yo soy morena, o tengo miedo a parecerme demasiado. Okay. Freud diría, mucho del rechazo al diferente es que a lo mejor no son tan diferentes. El loco a lo mejor no es tan loco, a lo mejor hay unos más locos afuera del manicomio y otros menos locos dentro. Claro. Entonces, el miedo a la diferencia puede tener varios orígenes. El racismo, el clasismo y cualquier fobia que implique rechazar a alguien porque yo siento que es diferente a mí, puede ser o miedo a lo desconocido. Todas las prostitutas son ladronas. Oye, ¿conoces a todas? No, pero dicen. Entonces ya excluí a todas por un juicio previo, prejuicio. Ajá. Y entonces, y yo no soy así. Yo no soy como ellas. Ajá. No me identifico. Pero diría Freud, ¿y si en el fondo es, y si yo fuera como tan prostituta como ellas? Ajá. Y entonces mejor las rechazo para no resbalar a donde ellas están, que ni las vea. Claro. Esto ha sido histórico. Sí. Quiero decir, actualmente lo que estamos viendo es un presidente en Estados Unidos que de una forma u otra promueve el odio hacia los que son diferentes, hacia los musulmanes, ¿no? No se ha metido con la gente afroamericana todavía, pero sí con los musulmanes y mexicanos, obviamente los con latinos, nosotros, con los hispanos, migrantes. ¿no? Ahora ya ha matizado los mexicanos y ahora se mete más como con los maras y eso, ¿no? Pero de todas maneras está muy claro. Sí. Acabamos de ver un caso muy triste, y ese es el que vimos, de una señora de color que agarró a ladrillazos a un viejito de 92 años mexicano. No se vale. Sí. Ok. Vemos en Europa que se han abierto las puertas primero, sí, que vengan, pobrecitos, no tienen a dónde ir a los sirios, ¿no? Y ahora ya todo el mundo está así de, no, espérate, ya estamos llenos de sirios aquí. Entonces son diferentes, tienen otro color de piel, tienen otra religión, y empezamos a ver estas muestras que antes estaban muy mal vistas. Digamos, hace 2, 3 años era impensable que alguien por tu color de piel o por tus características, nacionalidad o algo te hiciera a un lado, y lo estamos viendo otra vez, o sea, el resurgimiento del racismo. Bueno, yo para empezar cuestionaría el concepto de racismo y de raza. Yo creo que, bueno, biológicamente ya se ha visto que no existen esas diferencias. Yo les recomiendo que vean inclusive un video en YouTube sobre las razas,
que en Europa se tenía mucho esa idea de raza y nosotros somos un país colonial. Entonces, ese concepto lo heredamos con ese sistema de castas que respiramos a nivel histórico y contextual. En este experimento se reúne a turcos, a alemanes, ingleses. Eso es un experimento que se puede hacer hoy en día. Se puede analizar con tu saliva, con una muestra de saliva, en 2 semanas te dicen de dónde vienes. Fue un verdadero shock porque varios alemanes que creían que eran 100% alemanes tenían cuestiones que estaban relacionadas con los turcos, con los musulmanes. Creo que el concepto de raza es inoperante. O sea, no debemos de hablar del término de raza porque eso en términos biológicos ya no existe. O sea, la raza es la raza humana. Exactamente. Que tiene diferentes colores, formas, tamaños, dependiendo del clima, ¿no? Claro, donde se adaptó. Inclusive estaba viendo que el presidente Macron hace 3 o 4 días quería eliminar el concepto de razas de la Constitución francesa. Okay. Quiere cambiar ese mismo concepto. Claro. Ahora, ¿no? O sea, es muy moderno ese concepto de razas. Es a partir de que Europa sale de su encierro del oscurantismo cristiano que hubo y dicen, ay, mira, hay más mundos, pero estos son chiquitos, estos son chinitos, amarillos, rojos, nos empezaron a poner colores a todos. Y es a partir del eurocentrismo que se empieza a designar quién pertenecemos a un primer mundo, a un segundo mundo, a un tercer mundo, a un cuarto mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos proyectaron un sistema de castas con el que vivían desde los romanos. Los romanos eran muy incluyentes a nivel religioso y de hecho mucho de la funcionalidad del Imperio Romano es que, bueno, sí, aceptamos a tus dioses, pero respetas a los que hay. ¿Cuándo empezó el problema? Cuando se creyó que había un solo Dios. Entonces hay una sola cultura, hay una sola Biblia, entonces hay una sola raza hija de Dios, hay un solo género hijo de Dios. Decía Santo Tomás que la mujer era una imagen empañada de Dios. El hombre era el único imagen, semejanza de Dios. La mujer ya estaba empañada. Entonces empieza a haber solo uno, solo de uno. Entonces cuando el cristianismo toma el poder del Imperio Romano, va a utilizar toda la parafernalia terrible imperial romana, pero ahora solo se vale de uno. Y entonces empezó a perseguir la diferencia. Claro. Y surge la ropa. La ropa fue como signo de distinción. Claro. Al principio fue al revés. Los libres vivían desnudos. En Grecia, los libres, la desnudez era un derecho de los libres. Y lo repito, la desnudez es un derecho solo de libres. Ajá. Pero la ropa, empezaron los esclavos a tener, por ejemplo, les ponían una cinta en la cabeza para que en la calle todos en cuero supieran que ese es esclavo. Luego en Roma se adopta la túnica cruzada. El libre podía ir desnudo o con túnicas ricas y el romano pobre o esclavo tenía que ir con la túnica. Entonces la ropa empezó a usarse para un clasismo interno que cuando salen de Europa lo proyectan en un racismo y nos hacen creer que es biológico. Claro. Pero no está en los genes. No, y con esto nos hacen a nosotros, gracias a Dios, no, pero a otros les hicieron creer que era biológico y por esa simple y sencilla razón hicieron una matazón de pueblos, sí, claro. de pueblos completos. La matazón que habían hecho adentro. Oye, el racismo es la proyección del clasismo hacia afuera. Es que nada más hay que recordar que a mediados del siglo pasado exterminaron alrededor de 6 millones de judíos. Bueno. Simplemente porque no eran de esa raza. Y porque no eran católicos y blancos, los españoles exterminaron 21 millones y medio de indígenas. Claro. En el primer censo que hace Hernán Cortés en 1521, hay 23 millones de indígenas bajo el imperio azteca. En 1615, un siglo después, se hace otro censo y quedan 1,5 millones. Exterminaron 21 millones y medio de indígenas. No es que no fueron ellos, fueron las enfermedades. Sí, pero ¿quién las trajo? Claro. Fueron las guerras. Sí, pero ¿contra quién eran? Claro. Contra quien creía que solo se vale de uno. Y aquí había un mosaico de diversidades. Y a quien no exterminaron lo convirtieron en un esclavo. Sí, claro. En un esclavo. Exacto, y ahí comienzan los pobres y los poderosos. Y ese esclavo, dice Paulo Freire en su libro La pedagogía del oprimido, si no toma conciencia
en cuanto tiene poder, trata a los demás como lo trataron, esclavizando. Claro, y eso también, bueno, pues ya lo habíamos comentado Juan Carlos y yo, pues eso lo dijo Marx desde mucho antes, o sea, no se tiene conciencia, hay una enajenación sobre una situación de asimetría. Sí. ¿No? Y eso de alguna manera hace que seamos nuestros propios enemigos. Claro. Entonces, tenemos un país diverso y estamos en contra de la diversidad, ¿no? Claro, claro. A ver, en un momento más vamos a pasar a la parte del clasismo, pero siguiendo con esta parte del racismo, a ver, para algunas personas, una persona afroamericana es una persona afroamericana, o sea, es simplemente el color de la piel lo que te denomina como persona afroamericana. Sin embargo, para ellos hay clasificaciones también dependiendo del color de su piel. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, sí hay un racismo que parece ser natural e intrínseco del ser humano. Sí, biológico, es decir, pero no olvidemos, por ejemplo, que antes los esclavos en Europa no eran negros. Eran hijos de europeos, eran hijos de ellos mismos, nada más que eran bastardos. Claro. De ahí viene burdel, bastardus, viene de burdus, donde viven los bastardos, ¿no? El burdel, los prostituían para sobrevivir. ¿Por qué? Porque fueron rechazados y no eran negros. ¿Y a dónde se iban a comprar esclavitos en Roma? Pues al burdel. Porque nadie los quería, eran niños que habían sido abandonados, expósitos. Entonces ahí no había racismo, había clasismo. Exacto. Pero cuando ellos entran a la religión de un solo Dios y solo se vale de una clase, solo se vale de una raza, solo se vale de un género, una preferencia sexual, solo se vale de un libro, solo se vale de una verdad, y salen de ese mundo donde ya habían cristianizado a todos los europeos, se dan cuenta que el mundo está dividido no solo por religiones, sino por colores de pieles. Ellos pues, eran todos casi del mismo tono. Pero en cuanto llegan los africanos, los árabes, ¿no? Mahoma, cuando se descubre América, todo esto, ellos desde Europa empiezan a clasificar. Y si usted te fijas en un mapamundi, el centro es Europa. De esas mapamundis que nos venden para la escuela. No, inclusive los tamaños, las proporciones de los países y de los continentes. Europa sale enorme, India chiquitita, India sale más chica que Europa cuando es 3 veces más grande. África sale casi del mismo tamaño que Europa. Brasil sale casi del mismo tamaño, más chico que Estados Unidos, porque es como una foto tomada del hemisferio del norte desde Europa, donde todo lo que está en el sur se ve chiquito. Y entonces creemos que el mundo es así, europizado, blanco, eso es como el estándar de lo bueno. Entonces, ¿esto no es una creación actual de la publicidad? Son las dos cosas. Sí, se retroalimenta. Sí, yo complemento, o sea, yo creo que hay un instinto natural y miedo frente a lo diferente. Eso queda en un cierto nivel. Y luego está el cómo se desarrollan las sociedades, las conquistas, el poder, la violencia y cómo se ejerce ese poder. Y entonces se crean estereotipos de lo que implica ser bello, de lo que implica ser exitoso, de lo que implica... Y eso influye en la cotidianidad de todo el rubro de actuación humana, claro, ¿no? Entonces, pues... En el INEGI ya se hizo un examen en el que se vio que hay muchas personas, 6 de cada 10 mexicanos considera que el color de piel influye, por supuesto, en sus oportunidades de trabajo. Pero por supuesto. Y si no hablas español y hablas un idioma indígena, tienes doble estigma. Si eres mujer, 3 estigmas. Es decir, yo creo que el racismo tiene que ver con toda esta parte del miedo a la diferencia, no saber. Si nos permiten, hacemos una pausa y regresamos a concentrarnos en el clasismo, porque en este momento está que hierve, y que hierve feo, ¿sabes? Cuando hierve y te empieza a salpicar y empieza a hacer mucho daño. Regresamos en un momento. Estoy platicando con Ivonne Klein y con Juan Carlos Meijueiro. Estamos hablando sobre este clasismo y este racismo, y actualmente hubo un evento que a la mayoría de las personas, fíjate que nos dolió. ¿Por qué? Porque se trata de un niño de 11 años, sí. Es el hijo de quien será el presidente de México, y que por tener unos rayitos y estar en la edad en la que tienes, ya sabes, un poquito más de grasita, se ha convertido
en el objetivo de las burlas de muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué contra un niño? ¿Por qué desbaratarle la vida a los 11 años a alguien? ¿Por qué somos así? ¿Por qué los mismos niños en las escuelas se dicen cosas horribles? Eres un chango, pareces un oso, eres una rata, eres un naco, eres un pobre, zorra, eres un indio, eres un... Y por el otro lado viene la parte de eres un popis, eres un fifí, eres un apretado, eres un roto, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué parte de nuestro ser se siente feliz cuando hiere a otras personas? Mira, yo creo que lo que necesitamos hacer es reeducarnos. O sea, que las cosas sean como son, no significa que tenemos que conformarnos con ese estado de cosas. Creo que necesitamos educarnos en derechos humanos. O sea, porque esa diferencia hacia el otro no solo va al concepto erróneo de las razas que no existen en función de ciertos rasgos físicos o cierto color de piel, en cuanto a cierto nivel económico, que eso ya remite más a clasismo, sino también a las diferencias en preferencias sexuales, diferencias de género. Hay muchas personas de la tercera edad que sufren discriminación, segregación. Por edadismo, edadismo se le llama. Sí. Luego los etarios, ¿no? A los jóvenes. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué parte de nosotros se siente feliz lastimando al otro ser humano? Que la violencia nace de la amargura personal. Cuando yo no soy feliz adentro, no quiero que nadie sea feliz. Wilhelm Reich decía, a mí no me molesta que en el mundo existan momias y castrados. Lo que yo no tolero es que las momias y castrados digan cómo tengo que vivir yo. ¿Por qué? Porque nada odia más una momia y un castrado que la felicidad ajena. Entonces, creo que cuando alguien no es feliz por dentro, eso se le sale. Se le sale. Lo han dicho los sabios, lo han dicho los filósofos, Jesús lo decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que traigas dentro es lo que te va a salir todo el tiempo por la boca. Y creo que cuando la gente tiene amargura personal, suele buscar argumentos para ser violenta. ¿Esa misma gente pudo haber sido violentada a su vez? Quiero decir, aquel que goza diciéndote cosas feas, haciéndote quedar mal en este clasismo, ¿no? Porque que quede claro que estamos hablando en esta ocasión de clasismo, de naco, indio, prieto. Pues que no lo somos casi todos, ¿no? Todos, en este país. Y decías que en México no discriminamos, yo digo que creemos que no discriminamos porque discriminamos en náhuatl, en diminutivo. Sí. Ajá. Y entonces decimos negrito, jotito, gordito, y creemos que los gringos discriminan más porque ellos dicen gordo, negro, joto. Nosotros como discriminamos en diminutivo, suena menos fuerte. Y creemos que no hay discriminación porque hablamos de una cuestión de clasismo, cuando sí hay relación entre la cuestión clasista y la cuestión racista. Sí hay relación. Sí hay relación. Sí, te digo que se sacó un estudio del INEGI en donde se vio que objetivamente llegaban a tener menos posibilidades de trabajo y menos estudios universitarios personas que tenían la piel más oscura. Entonces, pues eso está hablando de una falta de oportunidades en términos objetivos, en términos de desarrollo. O sea, yo sí estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos en que hay un problema de irritación hacia el otro, hacia la otredad, como decía Levin, ¿no? Pero además de eso, heredamos estructuras que son violentas, que ya manejan estereotipos de qué es lo bello. Entonces también se segrega a las personas que tienen exceso de peso, se segrega a las personas mayores, o sea, hay esta discriminación permea las edades, permea las pieles, permea las oportunidades. Y las nacionalidades, porque estaba pensando, en este momento
sobre todo en Corea, pero en toda esta zona de Asia hay un boom desde hace muchos años en el que en China, donde las mujeres y los hombres también buscan operarse para que los ojos no les queden rasgados, sino que tengan unos ojos más occidentales. Claro, porque ese es el esquema. Se arreglan la nariz ¿Ven las y caricaturas japonesas? Ajá. Sí. Todos son unos ojones, ¿no? Ahora, creo que cuando yo argumento elementos clasistas, elementos racistas contra alguien, es para yo sentirme más. Estoy argumentando para tener una supremacía. Entonces, cuando alguien blanco dice, mexicanos, váyanse a su tierra, ¿qué está diciendo? Nosotros los blancos somos mejores, valemos más que ustedes los mexicanos. Hay una supremacía. Y uso tu diferencia para argumentar que eso es algo que te invalida. Claro. Entonces, creo que el complejo de inferioridad no existe, siempre es lo constante. El que no existe es el de superioridad. Quien se siente superior es porque en el fondo se siente inferior. Ok. Y entonces goza haciéndole daño a los otros. Sobajo a los demás creyendo que con eso yo subo, pero eso es un engaño. Okay. A ver, yo no subo si yo sobajo a los demás, yo me quedo hasta peor. Claro, aquí, es que aquí como que siento que hay varios temas que se unen. Uno es el color de tu piel, dos es tus facciones, tres es de dónde vienes, ¿no? O sea, tu nacionalidad o de qué estado. O tu funcionalidad, ¿eres capaz, estás sano o no ves? ¿O no caminas? Claro. ¿No eres funcional? Pero luego también viene el tema del dinero. Sí. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Sí? ¿Cuánto dinero tenían tus papás? Sí. ¿No? O el apellido. Entonces, en pueblitos chiquitos. En cuna de oro, claro. ¿No? O dónde naciste. Claro. Todas esas cosas. Nos cruzan, nos atraviesan. Sí. Y nos hacen mucho daño. Sí. Sí. Y nosotros muchas veces, como algo ya muy de adentro, ¿no? Porque luego dices algo, lo piensas, lo sientes y dices, no, yo no correspondo con esto. Sí. Pero ¿cuántas veces no le hemos dicho naco a alguien? Sí, por supuesto. Ahora, ¿sabes que yo creo que tiene que ver con esto? Cuando yo creo que tengo que agredirte o violentarte, uso tu diferencia. Y de allí viene toda esta sociedad que nos ha clasificado. Michel Foucault la va a poner en la época de las ciencias sociales, que es siglo XIX, donde en la vida de los hombres infames dice, pobrecitos de los que no nacen güeritos, claro. de buena cuna, que hablan francés, inglés en sus casas, pobrecitos de la vida de los hombres infames, ¿no? Y entonces dice, esa clasificación se va a llevar también al terreno de lo sexual, le va a llamar los perversos, los que no tienen sexo, solo pene, vagina para la reproducción. Si les gusta algo más, es perversión, ¿no? Y entonces dice, este afán de clasificar nace en el positivismo, en la ciencia, para querer conocer el mundo. Se traspasó a lo humano y a partir de ahí no solo fue una forma de conocer lo diferente, sino de comportarme. Y entonces, finalmente, Michel Foucault va a decir, y de ahí va a surgir la teoría queer. ¿Qué es la teoría queer? Basta de clasificaciones. Claro. No nos pongamos clasificaciones, déjeme vestir como yo quiera, con la diversidad que yo quiera, y no me juzguen por lo que se ve. Estaba pensando, sí. Perdón, Iván, ahora que dices, buscamos lo diferente para señalar ahí, ¿no? Dónde estamos nosotros. Y esto se aplica mucho, tú mencionaste a las prostitutas, o tú no me acuerdo muy al principio, pero eso es algo que las mujeres hemos usado mucho o para señalar o para defendernos. Claro. No, yo no soy ninguna prostituta. Yo sí soy una señora. Claro. ¿No? O fulanita y tal, esa es una piruja, ¿no? O sea, clasificación. Insultar. Sí, y yo creo que se requieren dos tipos de trabajo. Un trabajo tiene que ver con el trabajo individual al que ha estado haciendo referencia Juan Carlos, muy adecuadamente, y también un trabajo social. O sea, hay que cuestionar estereotipos, hay que alzar la voz y hay que actuar de otra manera. Si nos permiten, hacemos una pequeña pausa y regresamos con sus conclusiones y con su sugerencia, que creo que es todavía más interesante. Venimos. Hemos estado platicando esta mañana sobre racismo, sobre clasismo, cómo los mexicanos somos divinos, ¿no? Porque no, nosotros no somos racistas, ¿no?
Digo, ¿no? Sí, queda claro que lo somos. Sí. ¿Cómo nos enojamos porque en Estados Unidos nos maltratan? Y nosotros, ¿cómo tratamos a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a los guatemaltecos que llegan aquí? A los de Oaxaca, a los de Chiapas, a los de Veracruz. Tienes mucha razón. Es decir, internamente. Creo que el racismo o el clasismo sería como excluir a alguien de algún derecho solo por pertenecer a cierto grupo, dado. Sí. Por pertenecer a ese grupo. Tuyo. Por supuesto que no es el mío y entonces, o solo mi grupo tiene derechos. Privilegi, de latín, leyes privadas. Esas leyes son solo para mí, privilegi. Entonces, por pertenecer a este grupo yo tengo estos derechos, tú no. Claro. Yo tengo derecho a casarme porque soy heterosexual, tú gay no tienes derecho porque no naciste en este grupo. Ajá. Entonces, son clasismos, racismos que se utilizan para excluir y argumentar a favor de la supremacía de un grupo. Ok, pero estos clasismos y racismos no solamente se dan de un grupo de poder hacia todos los demás, sino que en todos los grupos hay cierto nivel de clasismo y racismo, ¿correcto? Sí, por las estructuras sociales que uno internaliza y que reproduce, porque uno reproduce la violencia y la violencia se normaliza. Entonces, pues vemos ciertos esquemas en la televisión, por ejemplo, o sea, nos viene por un lado como país conquistado, como país colonializado, en donde el blanco tenía ciertos derechos y mientras más morena era la piel, más se excluía, ¿no?, de los derechos. Y también este imperialismo mediático que ha habido ha impuesto un esquema de belleza, un esquema de color, un esquema... Entonces, todos esos esquemas se van internalizando y van generando en la vida cotidiana pues toda una serie de segregaciones. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que pertenecemos a sistemas sociales que nos han influido en nuestra manera de ver el mundo y tenemos que cuestionar esas maneras de ver el mundo, ¿no? O sea, entrar en nosotros mismos y darnos cuenta también nosotros qué es lo que estamos haciendo y si realmente es porque lo pensamos o simplemente porque, pues como tantas otras cosas, así aprendimos. Sin conciencia. Claro. ¿Verdad? Sin conciencia. Creo que yo lo que diría como conclusión de nuestro tema es que si yo no acepto mi diversidad personal, jamás podré respetar la diversidad afuera. Tengo primero que perdonarme mis diferencias, perdonarme por ser diferente, mi autoestigma, por haberme herido por ser diferente. Y en el momento en que yo me perdono, voy a ir exigiendo con mi sola actitud que los demás me respeten. Ajá. Como una piedra que cae en el estanque. Si no empieza de adentro, no va a suceder. Entonces yo creo que a la John Lennon, ¿no? Imagínate que no hay fronteras, imagínate que no hay diferencias. Esa imaginación no puede surgir en un corazón lastimado. Claro. Pues les quiero preguntar una última cosa. ¿Se han sentido ustedes discriminados en algún momento? Sí, muchas veces. Yo como mujer, sí. Sí, yo como gay también me sentí muy discriminado. ¿cómo no? Yo como mujer y como mexicana también. Y como mexicano también me sentí discriminado. Y también me he sentido discriminada por no tener dinero, por ejemplo, claro. ¿no? Por no haber nacido en Las Lomas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y dependiendo de dónde está cada quien. Creo que, digo, independientemente de que podremos platicar de esto y podremos buscar más en esta marañita, creo que nos tiene que quedar muy claro una cosa, que el daño que te hacen discriminándote, el daño que te hacen señalándote, apartándote, es un daño que se queda adentro. Y hay que trabajarlo, tomar conciencia, autosanarnos y entonces agradecer la lección que se aprende de allí para poder aceptar al otro. Si yo no me acepto a mí, no acepto a los otros. Y bueno, y yo también diría que hay que alzar la voz y cuando uno es testigo, tiene que frenarlo. Sí, okay. Buenísimo. Desde los chistes, ¿eh? Bueno, sí, y recuerden que tenemos órganos como el COPRED que se encargan exactamente de eso, de la eliminación de la discriminación.